El maná del cual hablaba Jesús era el Apocalipsis. Y fíjate bien, Dios tenía un acuerdo con el árbol de la vida, un pacto. Y si comían del árbol de la vida, él guardaba el camino del árbol de la vida, porque el camino es el importante, no el árbol de la vida en sí. ¿Lo capta? Sí. ¿A dónde? No, si usted no entiende, es posible que alguien entienda en esta tierra de qué estoy hablando. Es A ver, posible. explícame. Te lo voy a explicar por qué es posible que me entiendan. Perfecto, escucha. Porque yo vine a enseñar el camino del árbol de la vida. A eso vine. El que nadie podía comerlo porque hasta que Dios nos dijera, sácalo ahí. Todavía no. ¿Ah? Y están metiendo la. Sácalo. No. Las abuelas son así. Ya, no sea mañoso. ¿Está caliente o no? Sí. Se puede llevar. Ya, salga de la cocina. Lo echan para afuera, ¿cierto? Sí, de todas maneras. Es lo mismo. El árbol de la vida, el olivo y el David. Y con David tenía el pacto eterno, que el pacto del arcoíris y la teosofía. Entonces, es posible que alguien lo conozca. El fruto del árbol de la vida no era la fruta, era el camino. Dice, para guardar el camino del árbol de la vida, la doctrina teosófica, analítica y descriptiva, porque entonces el hombre viviría para siempre. Y no podía vivir cualquiera para siempre, porque si comía del árbol de la vida vivía para siempre, pero no el árbol de la vida, sino del camino, la doctrina del árbol de la vida, que era el pacto eterno que se lo tenía hecho a David, Isaías 55, 3, y haré con vosotros pacto eterno, misericordia firme de David, que ese es el camino del árbol de la vida, o la doctrina teosófica, analítica de Cristiana, que le está enseñando el flaco Carvajal a usted. Y eso es ahora. Pero no lo entienden. No, porque lo está explicando recién. O sea, cometí un error. ¿Por qué? Porque le estoy explicando el camino del árbol de la vida que es David. Y se lo dijo que él tenía el pacto eterno con David y en la teosofía analítica descriptiva, que el pacto del arcoíris con las 7 señales de Jesús, que de la gloria de Dios, y estaba ahí inserto todo comprimido, encerrado como con 7 candados, 7 llaves para cada doctrina. Crean 7 doctrinas en una sola. Y eso es que cometió un error. ¿Qué significa vivir para siempre? Eternamente y para siempre, sin morir, jamás. Todo el que lo aprenda y lo lea o lo Pasa a ser entienda, ángel, todo el que lo entienda, pasa a ser ángel. Ya no se casan ni se dan el casamiento porque no necesitan eso porque viven para siempre. O sea, que se va a morir se tiene que casar para que tenga descendencia. Pero el que no va para siempre, porque Dios no tiene nietos, no quiere ser abuelito que sus hijos tengan hijos, no. Por eso el no se casa. Pues, si no, si sale una idea, acá no hay problema. Como son muy pocos los que van a llegar a entender esto por ahora, pero después, ¡pum! Chapate. Me apuré un poco como para que no se note. En este párrafo, en este instante, donde convergen todas las ideas y se concretan. Porque aunque son muchos los profetas, uno era al que Dios le había puesto el ojo, a David. Y a él le iba a entregar el pacto eterno porque era una buena persona, eh, le gustaba la equidad, nadie fuera más, nadie fuera menos. Él nunca se creyó rey porque era un pastor de ovejas,
tenía una baja estima. ¿Mm? Nunca se creyó de la realeza, nunca se creyó la gran cosa, seguía siendo siempre el mismo. No importa los títulos que le dieran, un pastor de ovejas cantaba yo, levantaba salmos, y él por ser humilde, pero no contaban que fuera califa, se metió en medio problema. Que antes había pura oveja, pues. Después empezó a ver damas, le llamó la atención. Y se puso a mirar por la ventana y vino una mujer de no años. Ay, no, son problemas. Y eso es lo que se cuenta, pero estoy un poco enredando la idea, ¿no? Estoy metiendo a David, exclusivamente. Porque él tenía el pacto eterno. Claro,